diferentes roles asignados en la sociedad y muchas veces necesitamos utilizar el transporte más que el otro género. Para hablar sobre el tema vamos a comunicarnos con Adriana González, que es participante del proyecto Somos Tierra de SICSA, financiado por la ONU, que busca que mujeres y disidencias riocuartenses sean parte de la construcción de una agenda política con perspectiva de género. Buenos días, Adriana. Sofía, Florencia y Guillermo te saludan. Hola, buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para Guillermo y para Florencia, ¿no? Un placer estar dialogando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, querría contarnos qué trabajos realizan desde este proyecto con los y las riocuartenses. Sí, mira, te pongo un poco en contexto. El proyecto se llama Somos Territorios porque trabajamos con organizaciones de mujeres, colectivos que a su vez tienen incidencia en distintos barrios de la ciudad. ¿Sí? Son en este momento 8 organizaciones de mujeres que vienen trabajando con nosotras desde el 2020 que comenzó el proyecto. Ya estamos en el último semestre y ha sido un periodo de mucho trabajo, de mucha construcción de conocimiento sobre casualmente el territorio. Trabajamos el territorio desde la perspectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en la ciudad. El eje es las violencias contra las mujeres en los espacios públicos, que es un tema poco trabajado y que a veces no se asocia con las violencias domésticas o las violencias que se viven al interior de las familias o de las parejas, ¿no? Y trabajamos ahí el continuum de estas violencias. En ese sentido, entonces, el hablar del derecho de las mujeres a la ciudad implica que las mujeres también tenemos derecho a gozar de los bienes de la ciudad de un modo seguro, es decir, de todos los servicios que dispone la ciudad. O sea, es habitar la ciudad sin riesgo a ser acosadas, perseguidas, agredidas, abusadas sexualmente y o asesinadas, ¿sí? O sea, se trabajan, entonces hablamos de territorios porque trabajamos 3 escalas territoriales, que son la escala cuerpo, principalmente, el cuerpo es nuestro primer territorio, la escala ciudad, territorio ciudad, que es el lugar donde habitamos con este cuerpo, y la escala territorio casa-barrio, que es, digamos, nuestro lugar cotidiano del habitante, ¿sí? En ese sentido, se fueron haciendo mapeos colectivos, ¿no? El mapa de la ciudad para ubicar ahí aquellos lugares que las mujeres percibimos como más inseguros o más amenazantes. Y no nos gusta mucho usar la palabra seguridad porque generalmente se la asocia con seguridad policial. Y estamos viendo que en Río Cuarto tenemos muchos dispositivos de ese tipo, pero sin embargo las violencias contra las mujeres en el espacio público siguen existiendo, ¿sí? Hablamos de seguridad en el sentido de pensar el equipamiento de la ciudad en la planificación urbana, que sea, digamos, accesible y facilite el habitar de las mujeres en la ciudad, el transitar, ¿sí? También mapeamos entonces las sensaciones que ponemos en el cuerpo de esas inseguridades, ¿no? Cuando transitamos, cuando recorremos los espacios de día, cuando vamos a trabajar, a la tarde o la tardecita, cuando ya anochece, cuando regresamos de algún lugar de trabajo, del estudio, de realizar tareas de cuidado, en fin, de todas las tareas que realizamos las mujeres, y que, bueno, se ha registrado, ¿sí?, que las mujeres nos sentimos inseguras o amenazadas, ¿sí?, por esta supuesta o posibilidad de un acoso, un seguimiento, con algún fin, digamos así, de provocar algún daño. Bien. Sobre todo, se trabajó cuando trabajamos el territorio cuerpo, ahí surgió muy espontáneamente el tema del transporte público, el uso que hacemos las mujeres del transporte público y las dificultades que hay con este servicio. O sea, estoy hablando de esto que se mapeó antes del cambio,
de la planificación del transporte público local. Lo que se trabajó ahí, se dramatizó mucho, es la situación de las mujeres en los barrios, sobre todo en los barrios periféricos, que los colectivos no entraban al barrio, sino que en ciertas horas las dejaban por las márgenes, cuando no hay nadie, y entonces recorrer desde la parada hasta la casa o el lugar de trabajo, suponiendo que sean cuidados nocturnos de niñas o de personas mayores, se volvía como muy peligroso. También se trabajó mucho la nocturnidad, el derecho a la nocturnidad, porque la ciudad no está pensada para que las mujeres puedan salir tranquilamente a divertirse en la noche. Parece que la diversión también es un derecho solo de los varones, ¿no? Salir muy arreglada, de noche, caminando, o trasladarse en la bicicleta o en un colectivo. Y muchas pibas hablaron de, que se visten de varones para evitar persecución, acoso, manoseos y todos esos riesgos que se corren, ¿no? Y se dramatizó el acceso al transporte público y lo que pasa tanto en la parada, mientras se espera, en una parada solitaria, mal ubicada, lo que pasa cuando la mujer sube al colectivo, ¿no? Que está como expuesta a esos apoyos, ¿no? Que todos hemos sufrido en algún momento en algún colectivo. Yo con los años que tengo también recuerdo esas situaciones, ¿no? De apoyos en los colectivos y que, nos da vergüenza, nos acalora, pero no nos permite gritar o decir nada porque siempre sentimos como culpa por esto, ¿no? Son mucha la producción de conocimiento que surgió de los talleres en estos 3 años que llevamos del proyecto. También se trabajó qué pasa cuando la mujer se baja del colectivo, cuando sabe que una expareja, un vecino, alguien está acosándola, entonces, está en una situación de peligro. En ese sentido, nosotros hicimos desde Somos Territorios, SICSA, un aporte a un proyecto de paradas seguras que está trabajando una concejal. Siempre la perspectiva es el urbanismo feminista. Adriana, le consulto por el tema del transporte. Si a ustedes les pidieran sugerencias para que el nuevo servicio, vamos a suponer que hay reajustes y le piden sugerencias para que se aplique una perspectiva de género, ¿qué aspectos incluirían? Bueno, mira, el trabajo desde SICSA con ciudades feministas implica trabajar casualmente los servicios públicos, el equipamiento, la planificación urbana, que implica luminarias, veredas, baldíos, espacios verdes, el trazado de las líneas de transporte, la educación, la salud, etcétera, la administración, o sea, cómo accedemos las mujeres a estos servicios si vivimos a 40 cuadras del centro. Pero no se especializa el proyecto en transporte público. Esto lo aclaro porque lo que yo voy a decir ya no tiene mucho que ver con el proyecto Somos Territorios o con SICSA, sino una mirada desde una perspectiva que yo trabajo, sí, no especializándome en el transporte, pero también desde el Consejo de Género, desde mis trabajos, digamos, como filósofa. Y yo he estado como escuchando qué dicen las mujeres desde que se cambió la modalidad, digamos, del servicio público de transporte. Y he escuchado, me he detenido a preguntar, y lo que surge es que no ha mejorado para las mujeres, para los usuarios en general, no ha mejorado, digamos, su calidad de vida, sino que de algún modo se ha complicado. Por ejemplo, hay, digamos, algunas mujeres que viven, por ejemplo, qué sé yo, en las 400 viviendas o en el IPB, Tana Norte, que para ir a la universidad tardaban 20 minutos. 20 minutos es lo que le han dicho. Yendo por Buteler, creo, llega fácilmente a la universidad. Hoy, con este nuevo sistema, tienen que caminar varias cuadras para tomar el colectivo que los deja en el empalme y esperar la combinación que la lleva a la universidad, total que ahora tardan 1 hora y 20. Entonces, en ese sentido no mejora la calidad de vida de la gente.
Si pensamos en una mujer que para ir a trabajar probablemente tiene que pasar primero a dejar a algún niño al colegio o a la guardería o dejarlo en condiciones, digamos, con una cuidadora, requiere levantarse mucho más temprano. Y esto es lo que han comentado las mujeres con las que yo he estado consultando, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en el hospital sanatorio de Padua, para llegar a horario al trabajo se levanta a las 6 de la mañana, siendo que ingresa a las 7:30 de la mañana. Y esto para poder tomar o hacer coincidir las combinaciones que tienen que tomar para ir a trabajar. ¿Tienen estadísticas, por ejemplo, sobre los episodios de inseguridad en la ciudad, que sean, si es posible, ¿no? Digamos, si eso ocurre efectivamente, si son más víctimas las mujeres que los hombres en términos de inseguridad? Ahí lo que habría que distinguir es el delito común, que es el robo del celular, de la billetera, que le puede ocurrir a un varón o a una mujer, que ya no sería violencia de género, porque claro, en la categoría se usa para referirnos a aquellos, digamos, aquellas violencias que son casualmente por el género, o sea, por ser mujer. Sí, sí. No hay estadísticas, que yo sepa no hay estadísticas, y desde Somos Territorios no estamos haciendo estadística, pero sí se ha hecho una encuesta que va a salir y va a ser publicada durante el mes de marzo en el contexto del 8M, en relación a una app, una aplicación que mide, que pretende, digamos, geolocalizar esos espacios de cuidado, espacios de asistencia y de acompañamiento, y para eso se está realizando una encuesta a mujeres en las 3 ciudades donde se implementa el proyecto, que es Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje. Estaba pensando porque podrá permitir sacar alguna cifra, pero no es una estadística propiamente. Claro. Estaba pensando porque, digo, se puede venir un escenario, ojalá que obviamente no, pero ante este nuevo sistema de transporte, digo, usted mencionaba que no es lo mismo salir de noche para las mujeres que para los hombres, o sea, al menos ya desde la sensación, pero también se traducen los hechos, hay mayor temor. De hecho somos nosotras, creo, no sé si a los hombres les pasa esto de avísame cuando llegues, el famoso mensajito. Digo, con el actual sistema de transporte, donde los recorridos dejan más lejos a las personas de sus casas, bueno, si se pueden incrementar incluso los episodios de inseguridad, ¿no? Digo, sí, para toda la población, obvio. Sobre todo para las mujeres, porque realmente lo que nosotros trabajamos en ese proyecto, que aún no se ha presentado, de parada segura, fue esto, que la parada tiene que ser no más de 4 cuadras de distancia de la casa, y esto a nivel mundial, ¿sí? Se trabaja eso, las distancias a las que debe quedarle la parada del colectivo a las personas en general y sobre todo a la mujer. O sea, porque se ha calculado incluso cuánto o cómo puede correr en caso de que se sienta amenazada. Correr más de 4 cuadras es una locura, es impensable que puedas correr 400 metros y ganándole a un varón que te persiga. Y no es la situación que se está dando en esta planificación de las líneas de transporte colectivo. Como ya te digo, yo con las personas que vengo hablando desde comienzos de enero, que no son muchas, no es para hacer una estadística, sin embargo, a todas se les ha complicado. En este proyecto... Porque, a ver, sí. En este proyecto de paradas seguras, además de la distancia que tiene que estar de la casa, ¿qué otras recomendaciones se hacen para tener, por ejemplo, una garita en la que las mujeres se sientan seguras? Bueno, mira, en ese sentido el proyecto se pensó para no generarle gastos. Fíjate que las mujeres siempre hacemos eso, ¿no? Tratar de hacer algo mejor con el menor gasto posible. Entonces no se pensó en instalar garitas, sino lo que se propone es que las mujeres, niñas que vuelven de la universidad, del colegio, del trabajo, lo que sea, pueden pedirle al chofer que las deje allí donde les queda cómodo y donde se sienten más seguras para bajarse. O sea, que no sería una parada fija, sino que sería como una parada aleatoria, ¿sí? De acuerdo a la demanda. Pero esto obviamente requiere trabajar también y concientizar a choferes de la empresa de transportes, que creo que lo han hecho desde la Secretaría de Género el año pasado, con estas capacitaciones que están dando
en perspectiva de género. Porque de eso se trata, de que haya más empatía en aquellos que son los que están prestando el servicio o que están al frente del servicio, como en este caso sería el chofer del colectivo, poder escuchar a una niña, a un adolescente, a una mujer que llega en un horario incómodo, que no solamente es la noche, es la siesta, que en Río Cuarto la siesta es muy despoblada, y que pueda acceder a dejar a la mujer donde ella le pide. Ahora desde la municipalidad dicen que van a instalar más garitas, ya que si se puede hacer el gasto, ¿cuáles serían las características que tienen que tener si se instalara algo físico? Claro, bueno, eso por lo que han dicho las mujeres en los talleres, en este taller que te cuento, de territorio cuerpo, donde se trabajó el problema del transporte. O sea, lo que las mujeres dijeron es que una garita no puede estar en una esquina, en un baldío, aislada, sino que tiene que estar ubicada primero donde hay casas, en la vereda donde hay casas, tiene que estar protegida pero transparente para que la mujer pueda ver alrededor qué hay y si se acerca a alguien, sentirse segura. También se habló de poner cartelerías con los teléfonos útiles para llamar en caso de una situación de acoso. O que se sienta amenazada por algo, y fundamental es que las paradas sean más cercanas una de otra, no con las distancias que están teniendo las paradas, ¿sí? Adriana, buen día. Guillermo la saluda. Una sola consulta de mi parte. ¿En algún momento del proceso de licitación se las consultó respecto de estas cuestiones? Guillermo, un gusto escucharte. No se consultó a nadie. Yo recuerdo que estuve representando el proyecto y también al Consejo de Género en esa audiencia pública que se hizo sobre el transporte público, pero al menos a nosotras no nos han convocado. Si han convocado a alguna otra organización no lo podría decir, pero a nosotras no, ni del proyecto ni del Consejo de Género. Bien. Adriana, te agradecemos por tu comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la escucha. Gracias. Bueno, y escuchamos a Adriana González, que es participante del proyecto Somos Tierra, que abarca sobre todas estas violencias a la mujer fuera de la esfera privada. Hablando específicamente del transporte urbano, muchas veces se pide seguridad para la mujer, ¿no? Y se cree que se piden más efectivos policiales, pero a veces es en la planificación de la ciudad, en todo esto que las mujeres reclaman. Es solo escuchar las voces de las mujeres que usan el transporte urbano, no es mucho más complicado que esto. Sí. Sí, hay libros, ahí podemos recomendar incluso cuestiones literarias. Ciudad Feminista es un buen libro para tener en cuenta a la hora de la planificación urbana y demás. Yo lo que agrego sobre esto, porque si bien es un tema que no solamente afecta hoy en día, no está afectando solamente a mujeres, sino a los ciudadanos en general, sí las mujeres tienen como particularidades en términos de el uso, digamos, del espacio público. Pero fundamentalmente recordar lo que en innumerables declaraciones por parte de distintos funcionarios y a la cabeza el intendente Juan Manuel Llamosas, este gobierno municipal, sobre todo desde la segunda gestión, tuvo como eje argumentativo respecto a las políticas de género que iban a ser transversales a todas las carteras y no solamente lo que pasa en la Secretaría de Género. Bueno, o sea, tenemos un sistema que ya es, hasta el hartazgo lo hemos escuchado críticas. Bueno, acá Guillermo mismo lo preguntaba, no fueron consultadas de ningún modo, obviamente estamos lejísimos, pero ¿dónde está justamente esa política de género transversal en todas las secretarías? Esa es la pregunta, porque si no, o solamente tenemos que quedarnos con declaraciones por la galería. Así son las cosas y por algo será. Aquí te contamos toda la verdad.